Marco Paolo Minghetti Fuzzi nació en la provincia de Ravenna, Italia, el 14 de agosto del año de 1859. Llegó a Venezuela el 30 de marzo de 1894 a la edad de 35 años, contratado por el Gran Ferrocarril de Venezuela, con el cargo de maestro de vías. Fue la mano derecha de los ingenieros Gustav Canop y Enrique Gummer, y participó activamente en la siembra de más de 500.000 árboles y en la creación del primer jardín botánico que tuvo Venezuela, el llamado Parque Gustav Canop, conocido como Parque Junquitos. De su matrimonio con doña Julia Álvarez nacen 7 hijos, 2 de los cuales fallecen siendo infantes. El restante sigue dejando descendencia en la actualidad. Marco Paolo Minghetti fallece en la ciudad de Los Teques, estado Miranda, el 1 de agosto del año de 1946, a la edad de 87 años. Para mí es un honor conocer a parte de los descendientes de un gran personaje, de un inmigrante italiano que llegó aquí a trabajar, contratado por el Gran Ferrocarril de Venezuela. Y bueno, aquí tenemos a la señora Blanca Minghetti de Fer. Blanca Minghetti de Fer, y a su hija Iraima Fer Minghetti. Entonces, bueno, ella nos va a contar un poquito la historia de quién fue el señor Marco Paolo Minghetti, aquel personaje que trabajó de la mano del ingeniero Gustav Canop, ¿okay? Fue su mano derecha, y a él le debemos, haciendo una pequeña bibliografía o una pequeña historia del señor, a él le debemos el Parque Gustav Canop, a él le debemos la reforestación del Encanto, la reforestación en la estación de la Victoria, y a ese clima que se creó en Los Teques, ese microclima, porque recordemos que estábamos en una época, o esa época en el pasado, todo se cocinaba con leña, entonces no había la cantidad de árboles que podemos ver ahorita y apreciar ahorita. Y eso se lo debemos al señor Marco Paolo, al igual que al señor Gustav Canop, que ya él es bastante reconocido por eso, y eso es lo que queremos que aquí se conozca, ¿verdad? Que el señor Marco Paolo Minghetti, quien dejó descendencia aquí en Los Teques, vivió aquí en Los Teques, estuvo presente también en la creación del Parque Gustav Canop. Y bueno, ¿quién mejor que la señora Blanca para que nos cuente referente a su abuelo, ¿verdad? Entonces, bueno, señora Blanca, es usted libre para expresarnos y para llevarnos en ese tiempo atrás del señor Marco Paolo. ¿Qué nos puede contar? Bueno, imagínate, el abuelo llegó aquí, 35 años tenía el abuelo, según la biografía que tenemos ahí. Okay. Llegó contratado por el Gran Ferrocarril de Venezuela a construirlo, y aquí creó sus raíces. Conoció a mi abuela, Julia del Carmen Álvarez, una criolla de aquí de Los Teques. una criolla, Sí. dueña de la hacienda Las Canales. Ah, imagínense. Ajá. Okay. Ella era dueña con su mamá, su papá, pues, y su hermano Adón, de la hacienda Las Canales. Ahí la conoció y fundó su hogar, tuvo sus hijos. Fue llamado cuando la Segunda Guerra Mundial, pero ya imagínate, establecido con su esposa y sus hijos aquí, él no se alistó al ejército. También por la edad yo creo que no, Sí. ya era un hombre mayor, no lo obligaron pues a ir a las filas del ejército. ¿Qué te puedo decir? El abuelo trajo plantas del mundo entero, como fue la canela, la planta de clavito, el bayrum. Sí. ¿Y cuál fue la otra? La guayabita peruana. La guayabita peruana. La guayabita peruana. El níspero del Japón lo trajeron ellos. El níspero de Japón. Ok. Níspero de Japón. Qué bueno. Ajá, también. Muy sabroso. De hecho, en la finquita que él construyó a la entrada de Santa Eulalia, Ajá. que fue donde nos criamos, después de él jubilado, habían todas esas plantaciones. Lamentablemente todo eso se perdió Sí. con la invasión de los terrenos del Gran Ferrocarril de Venezuela, Sí. que colindaban toda la finquita en Santa Eulalia. En Santa Eulalia. Ajá. ¿Qué nos puede contar de él cuando él trabajó en el ferrocarril de Venezuela? Hábleme de donde él tenía su casita, que era la casa, como que dice, del cuidador, de la vía. La casa asignada por el Gran Ferrocarril de Venezuela era ahí en toda la esquina de la Independencia, Ok. lo que es la Bermúdez con la Independencia, donde empieza el bulevar. Donde empieza el bulevar. Donde empieza el bulevar. Ahí era la casa asignada a él.
Y hay un ingeniero que nunca lo han nombrado ni en libros, que era el señor Enrique Gúmer. Llegó aquí a Venezuela con su esposa y su hijo. Francés, ¿no? Francés, él era francés. Y el hijo se casa con una venezolana. Pero a él nunca, tú sabes, lo han nombrado. Y ese ingeniero, él participó en la reforestación. Participó también en la reforestación, en la construcción del ferrocarril. Del ferrocarril. Junto con el señor Snow y mi abuelo. Y su abuelo. Él participó en eso. Okay. Pero él nunca, no sé por qué, si será que no tienen datos de él. Sí. Nunca ha sido nombrado, ¿eh? Es que hubieron muchos héroes anónimos que realmente Sí. no se nombran en mira, la historia, ¿no? hay otro héroe anónimo. Sí. La avenida Bermúdez, voy a decirte, después que pasa lo que es el puente La Matica, Ajá. que se le ha dicho siempre que es de la Negro primero, que pasa por debajo de la Bermuda que va a tener a La Matica. Sí, ya sé cuál es. De ahí para arriba, de ese edificio para arriba, que está en toda esa esquina, era habitada por un señor que era obrero, pues. Él era obrero, pero obrero de mantenimiento. No sé si él vive ahí todavía. Esos eran terrenos del ferrocarril. Sí. Porque por ahí pasaba la Porque línea. por ahí pasaba la línea. A él le asignaron esa casa. Más arriba de él están, que le decimos la casa del mango, porque todavía tiene un mango en la entrada. Ok. Era lo que era el almacén, donde guardaban, tú sabes, todos los implementos de trabajo. De trabajo del ferrocarril. Ajá. Y esa casa se la adjudicó después el ferrocarril a ese señor. Ok. No recuerdo su nombre, eso sí. Ok. Ni te recuerdo el nombre de este señor ni el del otro más abajo. Ok. No lo recuerdo. ¿Y usted llegó a conocer a su abuelo Marco Paolo? Sí, cómo no. ¿Qué edad tenía usted cuando él...? Cuando mi abuelo murió yo tenía 14 años. 14 años, o sea que lo 14 conoció años, bastante sí, bien. bastante. Y usted es nieta del señor Marco Paolo Minghetti, Hija de Ángel Antonio. de Ángel Antonio. De Ángel Minghetti. Antonio. Ángel Nosotros somos 4 hermanos, pero yo soy la mayor. Ok. Yo soy la mayor. Después de mí está Nelly Josefina. Ok. Después de Nelly Josefina está Ángel Antonio, que vive en Valencia. Bien, Valencia. Y Olga Araceli, que vive en España. Olga Araceli, que vive en España. Ujú. Lo importante es que quedó bastante descendencia del señor Marco Sí, Paolo Minghetti. sí. El abuelo vino contratado por Gran Ferrocarril, por lo que se denominaba en ese momento maestro de vía. Maestro de vía, ese era su cargo. Ese era su cargo. Ok. Que sería lo que es hoy un ingeniero ferroviario. Sí. ¿Ok? Por eso él viene, era el que coordinaba, como quien dice, la construcción. Sí. Las tres estaciones. Las tres quedan estaciones. a cargo de él. Y la abuela se encargaba de los restaurantes, la abuela Julia, de las tres estaciones. Eran de ella, de la abuela Julia. Sí. Una Sí. mujer muy trabajadora. Ella Ok. supervisaba a las mujeres que Sí. trabajaban y estaban encargadas de la estación. También hay un detalle muy peculiar. Todos los extranjeros que habitaban en el país se les hizo una cedulación, de la cual el abuelo Marco Paolo obtiene la cédula número 1 del estado Miranda. Wow, imagínense, cédula número 1. Sí. Es la cédula número 1. Abuela, yo conversaba muchísimo con mi abuela, tanto del ferrocarril como de las familias que hicieron de los teques lo que fue la Suiza Cuéntenos de eso. de Venezuela, Sí. la pequeña Era la Suiza de pequeña Venezuela. Suiza. Así es. Mi abuela me contaba, yo conocí todas las familias, te voy a decir, yéndome desde aquí, Ajá. desde Los Arpes, porque, como te digo, la abuela era dueña de la hacienda Las Canales. Las canales quedaba aquí en Los Ángeles. Mira, yo pienso, tú sabes Los barriales. que los barriales. Los Yo barriales, pienso que lo que es la hacienda que está, no te lo puedo decir con seguridad, detrás del Hotel Los Alpes, de ahí partía la finca de mi abuela. Ok. Mi abuela vivió la Guerra Federal. Imagínense. Mi abuela, su papá, Sí. las tapaba bajo un cuero de ganado a ella y a su mamá y a su hermano Adón, y los cubría con sacos de alimentos. Ella decía que era de las balas, pero para mí también era que, tú sabes, las protegía de que las fueran a violar. Sí. Porque fue la guerra, fue Sí. una guerra fea. Sí, Ella no sí, te sí, hablaba sí. de guerra federal como Sí, tal, ella sí. te decía la guerra de los amarillos. De los amarillos, te decía ella.
Azules, creo que Ajá. sí, de los azules. La guerra de los amarillos. Sí, los amarillos. Hubieron los enfrentamientos aquí, Y ella, se fueron extendiendo. sí, y ella, tú sabes, me fue presentando desde pequeña a todas las familias de los teques. ¿Ves? Ok. Empezando por aquí, tú sabes, porque esto en un principio fue de los Gorrín de Globovisión. Gorrín. Después de los Gorrín se lo vendieron a los Ramírez. Ramírez. Grandes adecos. Ok. Los Ramírez fueron muy curruñas de mi esposo y del sobrino de mi esposo. ¿Tú te acuerdas el puente de Maracaibo, el barco que chocó Que chocó contra... con la- ajá. Bueno, ese fue el sobrino de mi esposa, Manuel Rojas. Ah, imagínense. Manuel Rojas era un gran adeco, fundador de Acción Democrática junto con los Ramírez. Ujú. ¿Ve? Pero Manuel después, tú sabes, como él llegó al grado más alto de la Marina. Ok. Llegó Manuel, pero tomaba mucho y rascado. Choca el puente de... Qué anécdota. Claro, como era la época de los adecos, no le hicieron nada. Y No como sé él si- era adequísimo, imagínate. Ay, Pero Manuel fue el que chocó esa base del puente. Pequeño choque. Entonces los Ramírez se lo venden al doctor Sala. El doctor Sala, Efraín Sala se llamaba él. Él era de los Andes. Entonces contrata a mi suegro, al papá de mi esposo, para cuidar, porque esto, desde aquí de los Alpes hasta la entrada allá abajo de los lagos, Lo que era Queniquea. lo que era hasta frente a Queniquea, era una finca de ganado. Tú aquí, Ok. tú tiras la semilla aquí y eso nace. De lo Perfecto. abonada que es esta tierra. Lástima que esto lo hayan dejado invadir así, Sí. chicos, como lo Y invadieron. la hacienda Queniquea que perteneció a Eleazar López Contreras. Sí, le hacían los Qué bueno, Contreras, sí. sí. Ahorita se siembra grama ahí, tuve la oportunidad de ir estos días a comprar una grama, ya no queda nada, de la casa. Porque No, yo la casa pregunté, la tumbaron. Cuando hicieron el distribuidor de los lagos, la casa salió. La Pues la casa. casa quedaba en alto en eso que banquearon ahí. Sí. Ahora cuénteme algo, señora Blanca, ¿a quién vio usted caminando? Échenos ese cuento que me dijo hace ratico, que cuando usted iba caminando por las vías, ¿qué personaje veía usted por ahí caminando? López Contreras y Isaías Medina. Imagínese. ¿Cómo Sin fue guardaespaldas. Sin guardaespaldas. Estaba yo pequeña. Ujú. Te voy a decir, tendría como 10 años, 8, Sí. 10 años. Ok, bueno, cuéntenos el señor Marco Paolo, ¿él trabajó hasta cuándo más o menos en el ferrocarril, en el Gran Ferrocarril de Venezuela? Mira, hasta que lo jubilaron, Lo jubilaron. porque perdió la audición estaba sordo. Ok, Y entonces, claro, su jefe inmediato le daba miedo de que él no oyera el pito del motriz ok, y de la locomotora. ¿Por qué? Porque él hacía mantenimiento diario con los obreros de las vías del ferrocarril. sí. Iban apretando en una cosa que llamaban el trolley, que era como un Ajá. cajoncito con rueda y motor eléctrico. sí. Iban desplazándose en eso, Sí. apretando, tú sabes, todo lo que eran los tornillos, pues, Y el señor Marco Paolo era maestro de vía. maestro de vía. Maestro Él de quedó como maestro de vía. Ahí lo jubilaron por miedo, pues, de que pudiera tener un accidente. Sí. Él entrega la casa que le fue asignada por el Gran Ferrocarril de Venezuela. Pero mi abuelo se va y el señor Gumer queda todavía. El ingeniero francés, Sí, el francés queda todavía trabajando. a cargo del mantenimiento. A de cargo todo del el mantenimiento ferrocarril, del ferrocarril, de las vías, del de jardín las botánico. del me jardín encanta. botánico. Sí, sí. Es que en estos días un periodista nos los encontramos, Iraimi y John Los Teques, y nos hizo un comentario así sin saber que yo era nieta de Marcos Paolo Minguetti. ¿Ustedes saben quién fue el primer botánico que tuvo Venezuela? Yo le dije, no, pero yo tú estás haciéndome la tonta, ¿no? No. Entonces me dice, se llamaba Marcos Paolo Minguetti. Ah, imagínate. Entonces le digo yo, ¿y tú sabes quién era Marcos Paolo Minguetti? Era mi abuelo. Entonces él enseguida le dijo, Iraima, tu bisabuelo. Entonces Iraima le dijo, sí, mi bisabuelo. ¿Y tú por qué nunca me habías dicho nada? Bueno, para que hay que ir a andar diciendo las cosas salen solas. Salen solas. Salen solas, sí. Nosotros nunca hemos hecho alarde, tú sabes. Sí. Sí quisiera que se le dieran los méritos, tanto a mi abuela como a mi abuelo, de que fue una familia muy trabajadora de los teques, porque mi abuela era modista
de caballero, modista de dama y administraba los 3 restaurantes que tenía el Gran Ferrocarril En los Altos Mirandinos. en los Altos Mirandinos, que era el del Encanto, el de los Teques, el del Encanto y el de Y de Mostaza. las mostazas. Mostaza. Ella tempranito bajaba en el trolley a supervisar y a dar las órdenes en los restaurantes y volvía al de los Teques. ¿Ves? Bueno, señora Blanca, ya se nos está acabando el tiempo. Yo le quiero dar nuevamente las gracias, de verdad, No, por a esta la orden, mi entrevista. amor, para lo que Y necesite. de verdad, encantado de conocer a los descendientes del señor Marco Paolo. De Ajá. verdad, un placer de verdad. Yo también, así va Muchísimo para gusto. mí un placer. Dedicado a todas esas personas que participaron activamente en la construcción y mantenimiento del mayor sistema ferroviario que tuvo Venezuela, como lo fue el Gran Ferrocarril de Venezuela, 1888-1966.